volvemos siendo las 10:09 de la mañana. No, 10:11, perdón. 10:11, casi, casi. Igual vamos a hacerle igual el beso al cielo porque Diego siempre está. Diego siempre está presente con nosotros. Y hoy que está también. ¿Qué ibas a decir? La que está siempre con nosotros también cada martes. Todos los Clara martes. Razu, a quien le damos la bienvenida, a nuestra columnista de economía. Bienvenida, querida Clara. Bienvenido. ¿Cómo estás? Estás muy serena, muy tranquila, te noto. Tilo valeriana. Ahí está, yo te iba a pedir la receta. Es como si la cosa estuviese tranquila, modo zen. O sea, después del resultado electoral, todo se encarriló. ¿Vos no te diste cuenta? ¿Tenés un problema de percepción? Yo estoy como un poquito preocupado por lo que veníamos hablando antes del domingo. Como que cuando hablábamos con vos decíamos, che, bueno, quizá haya un resultado electoral adverso para el gobierno y esto se complejice. Pero después también nos dijiste, aunque vayan bien las elecciones, es probable que esto se complejice igual. Sí. Así que estamos... No es que ha cambiado la estructura productiva ni la política económica. Tenemos nuevos funcionarios. Sí, esto es nuevo. Funcionarios que aparentemente son testimoniales, ¿no? Algunos sí, parece que sí. Algunos parece que eran candidatos que estaban muy mal. Las testimoniales era una cosa cruel de la democracia, pero ahora parece que no. Y sobre todo también nuevos funcionarios que son todos parte del mismo equipo. El equipo del JP Morgan. Tienen todos el mismo escudo. La JP no es, por No. favor. Bueno, ya el nuevo canciller Kirno se reunió con Peter Lamela. Señor Lamela. Que ya le dio las instrucciones correspondientes. Vemos cómo la actividad económica sigue en declive. O sea, cayó la producción de acero porque cayó la actividad industrial, básicamente. Y bajó también el número de monotributistas. O sea, antes el desempleo informal decía, bueno, se canaliza a través del monotributo. No, cayó también el monotributo, la inscripción en monotributo. Se aumentan los rasgos de informalidad, obviamente, y frente a esa caída del empleo, al gobierno se le ocurre una idea nuevísima, nunca vista, una creatividad mayúscula, la reforma laboral. Novedad nueva, los trabajadores van a tener mejores derechos. No, apuntando además a lo que ellos consideran el grave problema, que es la carga impositiva del empleador y la existencia de sindicatos. Es nuevísimo esto, ¿eh? A nadie se lo había ocurrido. Volvemos a las discusiones de mediados del siglo XX, podemos decir. Más o menos, sí. O sea, días de huelga, asesinatos, trabajadores muertos. No, eso no pasó para conseguir más derechos. Trabajar 13 horas se normaliza. Y no es la esclavitud, porque al esclavo había que darle de comer. Claro. Ahora... Que se las arregle. Evidentemente, en un remember de 90s, porque la reforma tiene los mismos argumentos que en los 90, recordemos que en los 90 no dio resultado y el desempleo aumentó. Porque ¿cuál es el resorte que genera una disminución del desempleo? La actividad económica. Porque la fuerza de trabajo, como los otros factores productivos, como los recursos naturales y el capital, tienen una demanda que depende de la demanda de los bienes que producen. Teoría económica. Entonces, si no se demandan los bienes que producen, ¿para qué voy a producir? No se produce porque pago poco. Se produce porque vendo mucho. Claro. Bueno,
Y ahí hay quizá la respuesta también de que esto no sea una variable tan determinante para este gobierno, es que concretamente no apuestan a quien produce, de que no importa que produzca, sino que como la riqueza se genera hoy sobre todo dentro de los agentes financieros, no tiene sentido la producción. Entonces este gobierno realmente no tiene en su horizonte a los actores económicos que viven de la producción de bienes y servicios. Por supuesto, o sea, este gobierno apunta nada más al sector financiero, pero en el sector financiero se enfrenta a un perfil de vencimientos muy duro para el 2026, y sin embargo, bueno, ayer compró 1.400 millones de dólares, pero las reservas siguen siendo negativas. Claro. ¿Cuál sería el resorte de, pongámosle, no un fracaso total, porque tampoco lo podemos llamar éxito, de la política económica de este gobierno? Juntar reservas, tampoco. Porque como si compran dólares, presiona sobre la demanda. De hecho, el tipo de cambio está aumentando, ya está sobre el techo de la banda. Uh-huh. Entonces hay que mantenerlo abajo. La cuestión es, ¿de dónde van a sacar los dólares ahora para mantenerlo abajo? No hay ningún lugar donde se pueda averiguar cuánto puso Estados Unidos, claro, de cuánto es la letra que le tenemos que pagar a Estados Unidos, cuál es el interés que nos cobra Estados Unidos por esa letra. Eso no se habla. Y capaz lo más preocupante que faltaría en ese conteo que haces, ¿cuál es la garantía que pusimos? Obviamente. ¿No? Porque ¿cuál es la garantía? Si no pagamos, nada. ¿Cuál es la garantía que pidió también Estados Unidos? Que muchos imaginamos, porque recién hacías referencia, ¿no? a la importancia energética que tiene nuestro país y sobre todo de nuestros bienes comunes naturales. Los bienes naturales, hablando justamente de las tierras raras. Uh-huh. Ayer el Financial Times hablaba de la intención de Donald Trump de dolarizar en algunos sectores de América Latina para desalojar definitivamente a China de los negocios en América Latina, cosa que es sumamente costoso y va a ser muy difícil. Además, en un mundo que es multilateral, prescindir de socios en el intercambio es demencial. Uh-huh. Yo les recuerdo que la dictadura negociaba con la Unión Soviética. Vamos. Eran más pragmáticos, decís. Digamos que sí, porque en cuestiones de comercio internacional, a la hora de conseguir ventas y divisas, no te fijas el color del que negocias. Claro. Perdón, es así. Uh-huh. O sea, sí. Es lo mismo que en la política del gobierno. Si yo tengo gobernadores afines y gobernadores opositores, me tengo que reunir con todos porque son todos parte del gobierno, me guste o no me guste. Uh-huh. Algunos me caerán simpáticos y los abrazaré y a otros les daré la mano o quizás me salto y no le doy la mano a ninguno. Pero o sea, esta cuestión, esta confusión ideológica y de política económica es grave. Si bien, en términos financieros, también aflojaron un poco el apretón monetario. Cuando aumentaron todas las tasas de interés, también habían cambiado las normas del encaje bancario. Había un encaje bancario, que es esos depósitos que los bancos no pueden prestar, uh-huh, que tenían un promedio diario, o sea, diariamente los bancos tenían que mantener cierta cantidad de dinero como encaje, lo cual hacía muy complejo porque siempre hay un flujo importante. Entonces los bancos obviamente aumentaban la tasa de interés y restringían, etcétera, no había préstamos para mantener ese encaje diario. Ahora volvió a ser el promedio mensual. Esto significa quizás baje un poco la tasa de interés, sigue siendo muy alta, pero no mejora la situación ni de las familias endeudadas, claro, ni de las empresas endeudadas, porque de hecho las familias endeudadas en la mayor parte con las tarjetas de crédito, vieron que las tarjetas del crédito van por la libre, siempre fueron por la libre, o sea, nada. Sí, va. Entonces, nada, sí,
la tasa, bueno, 120%, 150, 200. ¿Qué puede pasar? Pasa que justamente cada vez son menos ingresos que tienen las familias para el consumo. Menos actividad económica, menos empleo. O sea, la parte financiera tracciona sobre la parte real. Claro. O sea que financieramente tampoco tienen solucionado todo. Sobre todo teniendo en cuenta esto que decís de las tarjetas, que veníamos hablando incluso las semanas, las otras columnas, el nivel de endeudamiento de la familia, sobre todo a la hora de la compra de alimento o de cualquier elemento que no sea suntuario, ¿no? De elementos de necesidad. No sé, un par de zapatillas, que estamos hablando que hoy salen de 60, 70 lucas para arriba hasta los 200 y pico mil pesos, depende de la marca que quieras. Pero estamos hablando justamente de gastos que representan, en algunos casos, la mitad de un salario medio en la Argentina. O sea, estamos hablando de montos muy altos, con lo cual, incluso me pasaba hace poco con unos amigos preocupados por el cierre de la tarjeta y que me decían, no, es que quiero pagar esto ahora porque si no me agarra el 20 y pico y me llega el resumen y me partió la mitad del sueldo. Claro, o sea, cuando vas pagando el mínimo podés ir adelantando pagos para que se achique el saldo. Claro. Bueno, esto es lo grave, porque ese endeudamiento es una bola de nieve. A ver, ahora está esta semana, se empezó ayer, el Cyber Monday. Vamos a ver cosas. Cuál es el resultado y en qué vienes. Porque tenemos, o sea, quien tiene una cuenta en un banco le llegan más publicidades, o sea, yo creo que vendieron la base de datos a todo el mundo. Entonces, publicidades de electrodomésticos, celulares, bueno, o sea, endeudarse para un electrodoméstico, para, bueno, un celular, se te rompió el celular o querés cambiar el celular, después lo tenés que pagar todo el año, pero no importa. Ahora, el endeudamiento, lo que más me llega es indumentaria y comida. Este fenómeno del que hablábamos, que obviamente genera esta bola de nieve que decía Clara, ¿no? El endeudamiento por comida es pagar algo que tiene una necesidad urgente y pagarla a un plazo de 2 o 3 meses o las cuotas que se realicen. Pero estamos hablando justamente de algo que económicamente no puede funcionar ad eternum. No puede funcionar bien esto. Esto no puede terminar bien cuando el funcionamiento creo que el número era el 93% de las familias endeudadas. Lo vi la otra vez publicado por Clarín. Detenta una deuda. Entonces, esto es el formal, el que conocemos. Claro. No estamos teniendo en cuenta el prestamista del barrio. Obvio. Está íntimamente relacionado con el narco. Ojo. O sea, casino, narco, o sea, el fenómeno del juego, de la desesperación. Esto hace que que todo sea mucho más complejo, y que en términos macroeconómicos, esa complejidad que vemos en las casas, la vemos en lo macro, porque no todo está bien, y vamos a ver, la cuestión es, ¿de dónde saca la guita para pagar el endeudamiento cuando ya quemó todas las naves? Claro. Porque yo les aviso, los 40.000 millones de dólares que dijo Besen, no están. No van a llegar, o por lo menos no están todavía. Por lo menos no todavía, tampoco la compra de deuda. Que sigan así igual. Que sigan así porque si llegan va a ser un problemón. Pero es la perspectiva. O sea, si uno observa la política económica que sigue el equipo de gobierno, el equipo de Caputo, que hoy añadió un JP Morgan más. ¿Cuál es la política? Yo lo que necesito hacer, de acuerdo a la teoría caputiana de la economía, es bajar el riesgo país. ¿Para qué? Para endeudarme en el mercado privado. Entonces, es pagar la deuda con más deuda. Entonces, todo
esto que nosotros dijimos de desendeudamiento. No, o sea, la política que ellos siguen es bajar las expectativas de endeudamiento para poder endeudarte, o sea, con un riesgo país bajo, poder endeudarte en el sector privado. Claro. Pero necesitas un riesgo país de menos de 600 puntos, les aviso. Claro. No estaría saliendo bien. Ahora, ¿tienen un plan B? Porque no conocen, no saben macroeconomía. Les adelanto, Adorni pasó por la Facultad de Ciencias Económicas, creo que fue en La Plata. Sí, lo vimos. Es platense. Bueno, ¿saben cuántas veces reprobó Macro? 8, si mal no Más recuerdo. O menos. Por lo menos, así, 3, Macro. ¿No conoces el 3? Se sacó 3 veces 2. Yo creo, yo nunca no rendí, no estudié economía, pero sí tuvimos economía política en la facultad. Y la verdad, de hecho ves macro y micro, obviamente debe ser mucho más escueto lo que se ve que en la licenciatura de economía, pero tampoco era tan complejo como para tener que rendirla 3 veces, ¿no? Además, si las 3 veces aparte, te sacás un 2... su madre es docente. La madre de Adorni es docente, o sea, le podría haber dado una mano. Capaz que él no aprendió. Yo te aseguro, o sea, macroeconomía fue una materia, más allá de que fue una que me apasiona la economía, fue una de las materias que más me apasiona y en la que me fue muy bien, a pesar de tener de profesora a Guillermo Nielsen. Siempre algún famoso saca de la galera. Que fue una tortura. Pero macroeconomía es una materia que obviamente es más difícil que en una carrera de comunicaciones sociales. Vos tenés una parte más técnica, más de formulación, más de modelos, que es muy instrumental. Con saber algo de matemática te arreglás, tampoco hay que saber, qué sé yo, integrales y derivadas un poco de análisis matemático, pero no es una cosa compleja. Y la podés entender sin entender los modelos matemáticos, que para los economistas es importante entenderlos para poder explicar después. Claro. Pero no es fundamental. 3 veces 2, ¿no será mucho? Pero bueno, si lo sumás llega al 6. Claro, como que de última. Me contaron que se tuvo que ir de la UNLP y que se tuvo que ir a otra universidad. A una privada, ¿puede ser? Sí, a una facultad privada. Y porque ahí compras el título. Un poco. No, o sea, porque quizás tiene más facilidades para la cursada o para la mirada que tienen en algunas instituciones privadas, porque no en todas, sobre lo que es la programática. Uno como docente muchas veces se ha tropezado con expedientes de alumnos que pedían equivalencia y en muchas ocasiones me ha tocado evaluar de alumnos de distintas universidades privadas en donde uno miraba el programa y como le resultaba sospechoso que fuera tan extenso y tan profundo, pedía un coloquio. Porque hay docentes que somos así de... Porque digo, ¿tanto aprendieron? Quiero saber. Y en el coloquio te dabas cuenta. Claro. Pero bueno. Clara, quería repasar algunos números de los que sería lo preocupante, ¿no? Los vencimientos de deuda que tiene la Argentina, más o menos, ¿qué fecha tienen y de qué monto estamos hablando? Como para sobre todo poner claro sobre, bueno, de qué manera la Argentina puede o no afrontar estos compromisos que tiene tanto con bonistas como con acreedores externos. Nosotros ayer tuvimos un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de $850 millones correspondientes nada más que a intereses. Entonces, bueno, ayer se pagaron. A partir de enero tenemos vencimientos del Fondo Monetario Internacional a principio de mes y a mitad de año, pero en el medio tenemos la deuda privada, la renegociada por Guzmán.
y los fondos se acumulan en el primero y segundo semestre, primer y segundo trimestre, o sea, el primer semestre. Y más o menos estamos hablando de 20.000 millones de dólares. O sea, necesitaríamos una cosecha récord en abril, con suerte. Necesitaríamos otro blanqueo. Necesitaríamos más, o sea, si tenemos vencimientos que el año que viene son de 20.000 millones de dólares y nosotros hoy, por lo menos hasta ayer, teníamos 11.000 millones negativos en reservas, me parece, MEPA, que necesitamos otra cosecha récord, otro blanqueo, otro RIGI, bueno, no le vamos a dar ideas, pero, o sea, un amplio ingreso de dólares, que por eso están apurados en conseguirlo, ahora bajando el riesgo país para poder renegociar. La estrategia de Caputo entonces va a ser renegociar pidiendo más deuda, tratar de pagar estos 20.000 del primer semestre del año que viene, obviamente a lo Caputo, endeudándose más y condenando más y más a la Argentina. Yo les voy a decir algo, no sabe hacer otra cosa. Claro. Y no digamos que no pasó antes, porque ya pasó en 2018. Exactamente. Ahí estamos desendeudados, por lo menos. Ahí él puede venir a decir que vino a romper todo. Ahí, como éramos un país, de acuerdo a, en ese momento, Duhovne, que era el ministro de Economía, que éramos un país extravagante, y estábamos desendeudados, no nos costó endeudarnos. Claro. Entonces, el fondo era el prestamista de última instancia para cubrir los fondos privados que ya le habían prestado un montón de guita a Caputo. La guita que renegoció Guzmán cuando en plena pandemia era de la deuda de Caputo. Entonces ahora Caputo se va a endeudar para pagar la deuda de Caputo. Qué grande Caputo. Ídolo. No, y lo mejor de todo es que la culpa la tiene otro. Claro, lo mejor de todo es que encima la culpa la tiene otro. La tienen los cucas. Este es el país en el que vivimos. Esperemos que esta sea una última vez, por lo menos de esta intentona, y sobre todo que tenga consecuencias, ¿no? Porque que no veamos dentro de poco una fotito con una mallita roja tirado en la arena. Porque eso también lo sabe hacer, ¿eh? Eso lo sabe hacer y de hecho la primera deuda que tiene un expediente que se judicializa, que está en la Procuraduría, porque no había un papel firmado, no hay un expediente. Chicos, en la administración pública vas a comprar una viroma y tenés que abrir un expediente. Esa es la responsabilidad que tuvo tanto Duhovne como Luis Toto Caputo en la toma de deuda de 2018 con Mauricio Macri. Le recomendamos a la oyentada fmiargentina.com, la página del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y también de los abogados de la colectiva Abogados de Interés Público, CAIP, que fueron los que llevaron adelante parte de la judicialización o el intento de judicialización de esta deuda. Ahí están todos los datos, a esto es lo que hace referencia Clara, los documentos que se necesitan para tomar una deuda y todas las cosas que no sucedieron en esa toma de deuda que luego fue... convalidado, por lo menos no se avanzó en clave de la judicialización correspondiente. Y otro libro que es sumamente interesante para ver la relación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional en términos internacionales es el de Noemí Brenta, una investigadora, la licenciada Noemí Brenta, que hace un análisis histórico de nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se llama el título? El título, deuda externa, la historia de la deuda externa. Bien. Noemí Brenta, impecable, pero aparte con datos, o sea, todo muy documentado acerca de cómo fue nuestra relación a través de los años desde el ingreso de Argentina en el Fondo Monetario Internacional en 1956 en adelante y cómo es que cada vez que estuvimos bajo los planes del Fondo Monetario Internacional, Argentina no creció. Es resultado histórico, gente.
Es un resultado histórico y ahora nos enfrentamos nuevamente con todo lo que siempre pide el Fondo Monetario Internacional, que es ajuste del Estado, reforma laboral, reforma previsional. Nuevo, nada. De nuevo, nada. De creativo, nada. Los que tenemos que ser creativos en este momento somos nosotros. Para apropiarnos nuevamente de las palabras y de los conceptos. Reformas no significa regresividad. Reforma puede ir para adelante, puede ser más derechos, pueden ser más inclusión. Bueno, nosotros tenemos que serlo, porque la derecha no lo va a hacer nunca. No, persistir en esta línea que, como siempre charlamos con Clara, nos preocupa. No tiene que ver con una cuestión ideológica de oposición claramente a este modelo político-económico, sino que realmente nos preocupa por el padecimiento que van a tener infinitos sectores de nuestro pueblo, que ya los tienen, ¿no? Obviamente, pero cuando esto profundice su fracaso, será muchísimo peor. Clara, sí. Te agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre, todos los martes, para traernos claridad ante esta situación económica que nos quieren vender incluso como que está acomodada. Así que exactamente. Siempre es bueno. Estabilidad, como diría en su momento, las pelotas. Muchas gracias, Clara. Fuerte abrazo. Mi es estable. Sí. Así estamos. Pero el martes que viene ustedes van a poder primero revivir las distintas columnas con la querida Clara Rasu, pero el martes que viene la vamos a tener nuevamente también para seguir charlando sobre la situación económica en esta Argentina tan convulsionada que vivimos. Que tengan un buen día. Igualmente. Adiós. Que andes muy bien. La querida Clara Rasu desde la República Separatista de La Matanza para traernos a nosotros estos análisis económicos tan importantes. Les recomendamos entonces el libro La deuda externa de Noemí Brenta. Lo acaba de recomendar la querida Clara Rasu. Vayan a buscarlo. No la conozco, así que la voy a tratar de conseguir. Recomendarles también la página. De la deuda externa está en PDF en Google. ¿Está en PDF? Google. Perfecto. Sí. Excelente. Historia de la deuda externa. Noemí Brenta. FMI Argentina.com, la página del colectivo de abogados y abogadas por el interés público que llevaron adelante la investigación del endeudamiento de Mauricio Macri y obviamente Caputo y Duhovne que declaraba que vivía en un baldío. Esos son los funcionarios que tenemos en esta Argentina, los que se dicen decentes. Pagando su deuda. 10:39 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Quédate del otro lado porque hasta las 11 será por las malas.